Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples left from there. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, He was teaching his disciples. porque iba enseñando a sus discípulos. The Son of Man is to be. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras And they were afraid to question. y tenían miedo de pedir explicaciones. And once inside the house. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todo y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Just a little over 2 weeks ago, the bishop of the diocese of Hace poco de 2 semanas atrás, el obispo de la diócesis de Noto, en el sur de Sicilia, cerró la fase diocesana de la investigación de una posible canonización de un hombre en la diócesis de nombre Antonino Alieri. Y él murió en el 2007. Así que la fase diocesana fue completada y el obispo Salvatore Romeo, as he was popularly known, Nino Balieri. ¿quién era? El que popularmente era conocido como Nino Balieri. Él nació en 1951 en el sur de Sicilia y a la edad de 17 años fue albañil aprendiz. Estaba en un andamio a unos 17 metros de altura cuando cayó. Se rompió la columna vertebral y quedó completamente paralizado del cuello para abajo. Pasó muchos años en amargura a causa de esto. En su juventud parecía que todo había sido arrebatado. Sufrió amargura durante muchos años y alguien sugirió que con una pequeña inyección su sufrimiento podía terminar, que podían hacer eutanasia, pero su madre, Josefina, dijo no, yo lo cuidaré siempre y cuando esté viva. Así que él vivía en la casa de ella, era solitario, aislado, se sentía amargo por todo ello. Pero fue el Viernes Santo de 1978 que un grupo de personas que pertenecían a una renovación espiritual, un grupo de renovación espiritual de Sicilia, fue a orar con él. Y rezaron con él y él sintió una gran tibieza en todo su ser. Se sintió transformado y él supo que él no iba a ser sanado físicamente, sino interiormente se sintió transformado. Sintió un cambio. Empezó a leer los evangelios y el resto de las escrituras. Había unos niños en el área que necesitaban tutor, así que empezó a servir de tutor para los niños. Aprendió cómo sujetar un bolígrafo en la boca para poder escribir.
o presionar números en un teléfono en aquel entonces para poder llamar a las personas. Y su aislamiento cesó porque estaba relacionándose con las personas, ayudando a las personas en la manera que le era posible. Recientemente hubo un artículo en la Agencia Católica de Noticias, nuestro servicio noticioso, que cuenta su historia. Aquí tenemos su rostro lleno de paz en una silla especial, pues era cuadrapléjico. Y de hecho, esta es la foto que pusieron en el artículo. Aquí lo puede ver sujetando en su boca un bolígrafo con el cual podía escribir. Pero lo que notarán, creo yo, en especial en su rostro, es una paz verdadera que emitía. E incluso cuando llegó a saber acerca de personas que estaban enfermas, él solía llamarlos por teléfono, marcaba el número con la boca, y solía llamarles y darles paz a causa de esa disposición que él había encontrado. Ayudó a un número de personas, y el obispo, cuando cerró la fase diocesana, dijo cuántas familias había afectado, cuántas personas había ayudado a aceptar los sufrimientos en sus propias vidas, por su propio ejemplo, por la propia paz que él había encontrado en el Señor. Así pues, es una hermosa historia cuando pensamos acerca del Señor. Siempre dice que Él va a ir a la cruz. Y una cosa, un elemento interesante acerca de la vida de Nino, es que aquí pueden ver en esta foto del artículo a San Domingo Sabio. ¿Por qué es esto importante? Porque el día que él cayó fue el 6 de mayo, la fiesta de San Domingo Sabio. En 1968 fue después de tener esa experiencia de transformación que él se enteró de ello. Y de hecho, él empezó a celebrar el día de su cruz, el 6 de mayo. La fiesta de Santo Domingo Sabio fue el día en que recibió su cruz, que al final transformaría su vida. Escuchamos en el versículo del Aleluya de hoy, de la carta de San Pablo a los Gálatas: no permita a Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y el amor por la espiritualidad salesiana, empezó a ser colaborador salesiano, laico, involucrado con la comunidad salesiana, pero más adelante se convertiría en miembro profeso como laico, tomando los votos de pobreza, castidad y obediencia y volviéndose voluntario. Y una cosa muy dulce, él dio la instrucción de que cuando fuera sepultado debía ser sepultado en ropas de correr, con zapatillas tenis, porque dijo que en su último peregrinaje él quería correr hacia Dios. Así que la cruz es un elemento en nuestras vidas, pero lo que Nino descubrió, y fue una gracia del Espíritu Santo que acabamos de celebrar en el domingo de Pentecostés, el Espíritu Santo lo eleva todo, nos ayuda a ver con diferentes ojos. Eso es el don de la sabiduría, de que podemos ver más lejos, que la conclusión que muchos tuvieron: oh, denle simplemente una inyección para poner fin en su sufrimiento. Esa no es la solución. La solución era: invoquemos al Espíritu Santo. Así que sus amigos rezaron con él, tuvo una gracia especial del Espíritu Santo, no fue sanado físicamente, pero recibió una sanación duradera, una sanación interior que le permitió aceptar su cruz e incluso celebrar la fecha cuando todo empezó, el 6 de mayo de 1968. Nuevamente murió en el año 2007, es un siervo de Dios. La fase diocesana de su posible beatificación y canonización ya fue completada y ahora ha sido enviado a Roma para su investigación también. Así que la primera lectura de hoy
Santiago habla, ¿de dónde provienen los conflictos? ¿Y cuál es su conclusión? Dentro de uno mismo. La codicia, la envidia, los celos. Eso nos hace descontentos interiormente. De ahí proviene la guerra, porque no hay paz en el mundo, porque no hay paz en los corazones del hombre. La paz que uno puede ver en el rostro de Nino, que les enseñé, es la paz que proviene cuando uno está bien con Dios, cuando uno busca la voluntad de Dios, cuando uno se somete a Dios, como dijo Santiago en la primera lectura de hoy. Sométanse a Dios, resistan al diablo, Él saldrá huyendo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El obispo señaló que él tuvo una vida profunda de oración y cómo su propia vida interior fue algo que afectaba la vida de oración de los demás también. ¿Cuántas familias, preguntó el obispo, afectó? ¿Cuántas personas que tenían grandes sufrimientos encontraron fortaleza en el ejemplo y las palabras de ánimo de Nino? Santiago nos dice, acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. ¿De dónde provienen estos conflictos? Desde dentro, la envidia, los celos, la codicia. Hay que soltar esas cosas. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, escribió Santiago. Y él concluye diciendo, humíllense ante el Señor, y Él los exaltará. Eso es lo que descubrió Nino. Y luego nuestro salmo dice hermosamente, descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te sostendrá. El salmo de hoy habla de las tormentas violentas, la tempestad, la violencia y la presión, y concluye diciendo, descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te sostendrá. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Y en el Evangelio de hoy también, algo, creo yo, que es un nuevo elemento que descubrí al rezar con las Escrituras. Siempre hay algo nuevo que podemos descubrir de las Escrituras, algo nuevo que el Señor nos enseñará cada vez que las leemos y reflexionamos sobre ellas y rezamos con ellas. Es que el Señor toma a un niño en medio de ellos y por supuesto está dando aquí un ejemplo de la humildad de un niño. Y lo que uno ve también es que los niños se sentían cómodos cerca a Jesús. Recuerdo cuando era niño en Worthington, Iowa, en la iglesia católica de San Pablo, ahí aún puedo recordar el vitral de Jesús con los niños y cuánto consuelo me daba cuando era niñito verlo y pensar, oh, a Jesús le gustan los niños y a los niños le gusta Jesús. Así que toma a ese niño y lo pone en medio de ellos, lo abraza y le dice, el que reciba en mi nombre uno de estos niños, a mí me recibe. Y si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que recibe en mi nombre uno de estos niños, me recibe a mí, y no solo a mí, sino a aquel que me ha enviado. Y esto fue la inspiración que me dio el Señor. El cuidado que debemos tener hacia la próxima generación, hacia los niños, al recibirlos, quererlos, permitirles nacer incluso hoy en día, pero quererlos y hacer lo posible para apoyarlos. Tuvimos una hermosa hora santa para los niños mundial, espero que hayan podido verla. Les recomiendo que descarguen la aplicación de EWTN. Si se dirigen a la sección para niños, encontrarán la hora santa por los niños que tuvimos el 13 de mayo, en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en el santuario. Y no puedo evitar deleitarme en las voces de esos niños cuando cantaban
El santuario lleno de las voces de estos niños cantando un himno de alabanza al Señor. Qué gusto escuchar ese sonido, como alguien comentó más adelante, sonaban como las voces de ángeles del cielo. Pero hay algo deleitante en los niños, ver a los maestros y los padres y las hermanas y el párroco cuidando de ellos, ayudándoles a formarlos en virtud y a crecer en su entendimiento y educación. Hay un elemento importante que creo que el Señor está comunicándonos cuando toma a este niño y dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Piensen en eso ustedes que son padres, cuando quizás no estén durmiendo mucho porque sus pequeñitos se despiertan en la madrugada y tienen que si tienen que atender a un hijo enfermo, o todas las diferentes cosas necesarias cuando uno es padre y recibe niños en sus vidas. Jesús está diciendo: me reciben a mí, están recibiendo a aquel que me ha enviado. Qué hermosa idea para reflexionar cuando uno cuida a niños en sus vidas. Así que muchas cosas aquí sobre las cuales podemos reflexionar la realidad de la cruz. Sin embargo, no va a ser algo que nos aplaste cuando lo miramos con ojos de fe, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a ofrecerlo, convertirlo en un acto de amor. Está bien, dijo Nino, soy cuadrapléjico, no puedo mover los brazos ni las piernas, pero puedo hacer algo. Y su efecto fue tan profundo en los demás que su causa ahora está progresando hacia la beatificación y la canonización. Con el favor de Dios, algún día. No permitamos que esa guerra crezca en nuestros miembros, sino sometámonos a Dios. Humillémonos ante Dios y Él ha de exaltarnos.